Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo de parte de quien les habla, Fernando Garzón Orellana, a través de este medio alternativo importante de la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador, de la Unión Nacional de Periodistas, núcleo del Guayas, cuyo presidente, a quien agradecemos de esta oportunidad, Richard Sellán, quien es el presidente de este organismo importante dentro del ámbito gremial de los periodistas en el Ecuador y Guayaquil en particular. Hoy nos toca tratar un tema muy actual que se denomina el debate presidencial y juegos de guerra. Esto es, ubicar el ámbito del proceso electoral en esta fase que corresponde al debate electoral de los presidentes finalistas para el balotaje, como se llama, y que se celebró el debate el día domingo. Y ahora tenemos algunas precisiones que yo los denomino como juegos de guerra, porque es parte de un aspecto central en estos procesos políticos, que es la guerra cognitiva. En ese sentido vamos a ver cómo se dio este proceso de debate, su historia, pero luego menos sus antecedentes y también sus perspectivas. La siguiente, por favor. Primero adentrémonos un poco en lo que ha sido este historial de debates presidenciales. Cada uno ha tenido características a veces muy especiales, pero en donde ya se reflejaba este proceso diverso, confrontativo de los diversos sectores sociales, políticos y obviamente de bloques económicos que se reflejaban a través de las candidaturas. Vale destacar que luego que se concluye la dictadura militar, aquel tiempo muy conocido de lo que pasó principalmente en el sur de nuestro continente, el Plan Cóndor. En el caso nuestro, la dictadura concluyó en 1978. Y ahora vamos a ver cómo a partir de esto se genera la democracia que hasta nuestros días, 2025. Y para eso tendríamos que hacer un recuento necesario, porque han pasado ya 11 presidentes por elección popular, 10 debates de segunda vuelta presidencial. Y vamos a hacer un recorrido rápido de cómo se expresaron estos debates, cada uno con sus particularidades. El primero, Jaime Roldós Aguilera, quien fue el presidente de 1979 a 1981. El debate ocurrió entre Jaime Roldós Aguilera y Sixto Durán Ballén, el 5 de febrero de 1979, y se realizó en el programa Ante la Opinión, conducido con un periodista, Diego Gento, ya retirado, bastante mayor por supuesto, que se destacó este debate en la oratoria, en el mensaje democrático y la juventud que representaba Jaime Roldós Aguilera. Era como una demanda que venía con las generaciones que no habían vivido en democracia. Y enfrentándose a un señor, arquitecto Durán Ballén, que tenía un mensaje tecnócrata empresarial modernizante. Luego, en 1984, León Febres Cordero, recordado, entre otras cosas, por su accionar represivo, fuertísimo, porque duró en su presidencia de 1984 a 1986. Y ahí teníamos que, en el debate que efectivamente se dio, confrontó Febres Cordero con un mensaje de derecha neoliberal autoritario con el socialdemócrata orgánico de la izquierda democrática, Borja de Quito. Dos frases resumieron las actitudes de este enfrentamiento. El uno le dijo recadero de la oligarquía y el otro le dijo míreme a los ojos, algo que quedó centrado en parte de las anécdotas de estas campañas electorales y en particular de los debates presidenciales. Será recordado hasta nuestros días incluso, ya lo vamos a ver por qué. Fue dirigido por el periodista Alejandro Carrión, de un canal privado. Y hago esta referencia porque ahora conocemos que los procesos de debate lo hace el Consejo Nacional Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Pero en ese tiempo eran sectores privados que propiciaban estos debates. Luego, Rodrigo Borja Ceballos, ya en un segundo intento, efectivamente logra la presidencia.
y ejerce desde 1988 hasta 1992, Rodrigo Borja Ceballos, que después del crítico debate en 1984 que se dio con León Febres Cordero, ya nadie quería, por más finalista que sea, asumir un debate. Y es por eso que se negó a hacer un debate con el que era el finalista en ese momento, el populista Abdalá Bucaram, de origen árabe. Posteriormente, Sixto Durán Ballén, en 1992 a 1996, fue presidente, pero para su victoria electoral tampoco aplicó o utilizó o sirvió lo que debería haber sido otro debate presidencial. El señor Sixto Durán, un adulto formal, que aperturó el bloque financiero, un poco con sede en Quito, no debatió con el discípulo del expresidente Febres Cordero, el abogado Jaime Nebot Sadi, muy recordado incluso hasta hace poco tiempo en la ciudad de Guayaquil. El Sixto Durán iniciaría entonces un largo periodo en el proceso de los presidentes que se presentaron en el Ecuador en ese periodo que estamos mencionando. Vale señalar que el señor, tanto Nebot como el propio León Febres Cordero, hacían referencia a un bloque agroexportador, industrial, y en el caso de Durán Ballén, pero tenían un proceso diversificado también de exportación, pero más centrado a nivel inmobiliario. Posteriormente se presenta Abdalá Bucaram Ortiz, 1996 a 1998, 2 años. Fue destituido, mejor dicho, fue declarado loco por el Congreso Nacional de ese tiempo, o sea, se convirtieron en psicólogos los asambleístas en ese tiempo, y así permitió el ingreso de un largo periodo de inestabilidad política. También Bucaram no permitió que haya un debate. Él tenía un discurso populista, representaba los intereses de un emergente bloque financiero de familias libanesas. Tampoco quiso debatir con Álvaro Noboa, padre del actual presidente Daniel Noboa, y que se había constituido en el hombre más rico de Ecuador a partir de su impronta de productor costeño y exportador de banano a todo el mundo y una amplísima diversidad de inversiones, incluso financieras. La siguiente. Luego tenemos que tampoco se dio un debate a Yamil Maguad White, 1998 a 2002. Y aquí tenemos un dato interesante, porque Yamil Maguad, que venía con el aura de alcalde de Quito y con la representación de la democracia cristiana proeuropea y su bloque financiero, tampoco dio paso a un debate con su opositor magnate bananero Álvaro Noboa, nuevamente candidato. Luego vino Lucio Gutiérrez Burbuga, tampoco se dio un proceso de debate, y recién en el 2006 se presenta un proceso de debates vinculados a una iniciativa del foro promovido por la Cámara de Comercio de Guayaquil y moderado por el periodista Andrés Oppenheim, famoso, quien vio a Rafael Correa Delgado, un joven en ese momento progresista, que debatió con quien sería la tercera candidatura, Álvaro Noboa, que representaba en ese momento la tradicional partidocracia oligárquica. Y en ese sentido fue incluso acusado por Rafael Correa de no pago de impuestos. Destaco esto porque ahora se está dando un proceso similar, porque su hijo, Daniel Noboa, también ha sido acusado por lo que es la candidata a la presidencia de la República. Y vamos a ver también de eso. Bueno, se dan 2 periodos más electorales y también 2 periodos de la presidencia de Rafael Correa Delgado, 2009 al 2013 y el 2013 al 2017, en donde efectivamente no hubo debate. Habría nuevamente un debate en 2017, en donde se da efectivamente otro foro llamado Diálogo Presidencial organizado por el Grupo de Comercio y Televicentro. Pero fue con muchos candidatos, aunque Lenín Moreno ya no quiso aceptar un debate con el candidato finalista a la segunda vuelta, Guillermo Lasso. Luego vendría Guillermo Lasso 2021-2023, que con la reforma del Código de la Democracia los debates se volvieron obligatorios bajo pena de descalificación.
además del Consejo Nacional Electoral, asumió su organización y los medios públicos su difusión. El debate fue con Andrés Daurado, candidato finalista a la segunda vuelta de Revolución Ciudadana. Y el marketing que se impuso fue con la famosa frase para el Ecuador llamada Andrés, no mientas otra vez. Es interesante porque hay una especie de déjà vu histórico en el presente. Y tenemos el último debate, fue el 2023, en donde Daniel Noboa Sin, Noboa, hijo del magnate agroexportador Álvaro Noboa, con un tono de voz pasivo y chaleco antibales, se centró su debate en el asesinato de Fernando Villavicencio, responsabilizado a la Revolución Ciudadana y por tanto a su candidata, que era la finalista, González. El debate fue el 1 de octubre de 2023, organizado por el Consejo Nacional Electoral, como determina la ley, incluso hasta ahora. Y así tenemos entonces, un poco en conclusión, que en las elecciones presidenciales en Ecuador desde 1978, 5 candidatos que perdieron en primera vuelta, ganaron en la segunda vuelta, y un factor fue el debate presidencial, en el desempeño que se dio en esos debates con respecto a los que finalmente triunfaron, a excepción de Abdalá Bucaram, que no mantuvo debate con su opositor político electoral. Desde 1978, que se inició el proceso democrático en el Ecuador, se han realizado 14 primeras vueltas electorales. En las de 1996 y de 2025, la diferencia de votos de los finalistas fue menor del 1%. En 1996, Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, se ubicó en primer lugar, y así tenemos otros procesos similares, incluso el último, que fue en donde Daniel Noboa obtuvo 44.17% de votos y Luisa González de Revolución Ciudadana el 44%, con una diferencia de 0.17 entre estas dos candidaturas que ahora ya devinieron en el debate presidencial. Bueno, hemos hecho un recorrido rápido en lo posible de estos debates que nos dan una pauta para poder conocer lo que ahora es el debate que se dio antes de ayer, este día domingo. Veamos algunos datos rápidos sobre este proceso. Doctor, ¿está bien la diapositiva? ¿Miren la pantalla? Sí, por favor. ¿La siguiente? Doctor, ¿puede ir la siguiente? La siguiente. Gracias. La evolución del padrón electoral. Son 2 décadas de crecimiento sostenido. Tenemos que el registro electoral ecuatoriano ha mantenido una tendencia de crecimiento constante desde el inicio del siglo XXI. Se contabilizaron en el 2002 8 millones de electores y en el 2025 ya subió a 13 millones, cerca de 14 millones de electores que representan el 68.45% de la masa electoral, en donde se destaca la incorporación de nuevos grupos de votantes, como los jóvenes de 16 a 18 años, quienes obtuvieron el derecho al voto facultativo en el 2008. Y ahí tenemos un poco la curva de incremento de los electores en el Ecuador. Vale señalar también que esto es el contexto donde se da el debate de este día domingo, entre Luisa González y Daniel Noboa. La Luisa González, se consolida como favorita para la segunda vuelta del 13 de abril en el Ecuador. Según la última encuesta de la consultora, González obtendría el 52.9% de los votos contra 45.2% del presidente Daniel Noboa. El margen crece levemente con la proyección de los indecisos a 53.9% de la candidata de la Revolución Ciudadana contra 46.1% de Noboa. Finalmente, vale señalar, el relevamiento sostiene que el 78% de los ecuatorianos que votaron al líder indígena Leonidas Diza lo harán por Luisa González. De igual manera, el escenario, según la consultora, tiene poco espacio para las dudas. El 96.7% de los ecuatorianos tienen el voto entre los muy decididos y bastante decididos. Por su parte, solo el 1.6% dice estar poco decidido, o nada decidido, 0.7%. Vale señalar esto porque evidentemente el debate presidencial se concentró un poco a generar oportunidades de poder ampliar evidentemente la votación, ya que
prácticamente de un empate técnico con pocas opciones de incremento, dado la cantidad que tuvieron estos dos candidatos. O sea, estamos hablando de Luisa González y de Daniel Noboa. Y eso estaba entre los indecisos, entre los que votan blanco o votaron blanco, y también todos los otros candidatos que sumados y que no ingresaron, no lograron, aunque con muy poco porcentaje, pero la suma es casi como el 11%. O sea, el obtener esa votación es lo que determinará realmente quién podrá vencer en las elecciones próximas que se van a dar en el Ecuador. La siguiente. Y vamos viendo lo que hemos ya señalado. Ahí tenemos un gráfico en donde tenemos ya los porcentajes que hemos presentado, un gráfico bastante evidente de las diferencias que se dan entre los dos candidatos y la posible victoria de Luisa González, si es que no hay factores importantes que se puedan dar. Vale señalar este elemento porque, a diferencia del debate anterior que se dio pocos momentos, semana antes de la elección, este debate se da 3 semanas antes, porque las elecciones no van a ser inmediatas. La elección se da de aquí, ya falta como 13 días, el 13 de abril, y por lo tanto son como 3 semanas, lo cual significa que este debate da inicio al proceso de campaña realmente. Y eso influye mucho en la campaña política. Entre otras cosas, vienen aspectos parecen tan simples como la vestimenta formal blanca de Luisa González y la casual de Daniel Noboa, con jean, saco y sin corbata. La pregunta es, ¿por qué asumieron ese tipo de vestimenta? En estas campañas y en estos debates nada es fortuito, nada es espontáneo, es analizado en base de a qué electorado llegar. Se podría suponer que en el caso de Luisa González está un poco asumiendo la importancia de captar sectores de votos de adultos que se conoce que tienen un nivel menor de porcentaje de apoyo a la candidata González y mayor, obviamente, a Daniel Noboa. Y en el caso de la vestimenta casual de Daniel Noboa está, y eso es muy evidente, a concentrar y consolidar su voto en el sector de los jóvenes, incluso aquellos que tienen voto facultativo, hasta los 32 años y más quizás, que es un poco esa vestimenta informal con jean, sin corbata, y eso nos da una pauta que la imagen también, como se sabe decir a veces, la imagen es todo. La siguiente, por favor. Estamos viendo entonces ahí efectivamente el tema de la vestimenta. La siguiente. Y vamos a ver cómo esto está vinculado al tema de lo que se llama la composición etaria, el protagonismo de las nuevas generaciones. La distribución por edades del electorado revela una realidad contundente. Casi el 30% de los votantes son menores de 28 años. Según los datos de las elecciones anticipadas del 2023, tras convocar lo que fue la llamada muerte cruzada decretada por el entonces presidente Guillermo Lasso, el 10.25 correspondía a votantes de entre 16 y 20 años, mientras que el 19.35 se ubicaba en el rango de 20 a 28 años. Los votantes eran entonces, dentro de este contexto de representaciones etarias, con sus respectivos porcentajes, como estamos viendo en el gráfico. Finalmente, en este ámbito podemos ver cuál fue la audiencia al debate presidencial que se dio este día domingo entre Daniel Noboa y Luisa González. Los medios, esto es, redes sociales del CNE, Facebook, Instagram, Twitter y otros, se tiene una audiencia estimada, tuvo de 2.518.000 usuarias de estas formas de acceso a la información. En radio y televisión, 4.720.000. En medios digitales, 3.526.000. En total, habría habido una audiencia de cerca de 11 millones de personas. Por eso se dice claramente que el propio Consejo Nacional Electoral estimó una audiencia de 10.7 millones de usuarios basado en estos datos. La siguiente. Y aquí viene otro elemento que es importante tener presente. Lo que vemos ahí, la curva, esa curva, está indicándonos
cómo se comportó la audiencia para la hora en que empezó el debate y la que concluyó, y también posterior al debate, esa misma noche, ya madrugada realmente. Es importante tener presente esto, porque esto va en la pauta de una estrategia que se pregunta, en este caso los que hacen diseño y marketing, o sea, en qué momento hay un tope superior de audiencia y en qué momento empieza a bajar, y cuál es el tipo de población por edades, por sexo, que pudiesen estar más interesadas en continuar viendo, o otras que ya no continúan viendo. Porque eso depende en qué momento se mandan mensajes específicos, en consideración que la primera hora hay casi una población total que observa, escucha y está atento, digamos. Pero en la segunda hora, puesto que dura 2 horas el debate, en la segunda hora empieza a bajar paulatinamente el interés, y evidentemente quienes se mantienen en el interés son aquellos que tienen mayor, digamos, entre necesidad, también mayor costumbre, están más adecuados a hacer seguimiento a la información, a los datos de esta naturaleza, pero efectivamente, y la mayoría de ellos seguramente ya tienen claramente definido su decisión por quién votar. Por lo tanto, la primera hora es determinante, porque tal como dicen ahí, los usuarios fueron 8.3 mil personas, 20.2 mil también de las publicaciones que se dieron, y en total hay un claro señalamiento de que hubieron el me gusta en cuanto al programa de 4.5 millones de personas, hubieron también lo que se llama comentarios, cerca de 565.000 comentarios, y también compartidos 792.000 compartidos. O sea, nos da una pauta del nivel de sintonía. Tengamos en cuenta que esto fue red nacional, obligatoria, o sea, televisión, todas las radios tenían que obligatoriamente transmitir el debate. Obviamente eso obligó para algunos sectores de la población, que quizás ni les interese mucho, pero igual tenían que ver. Pero también cambiaba el comportamiento de esa noche de lo que es parte de la costumbre normal de los domingos. Familias están en sus casas, están viendo televisión, están viendo los programas de series, de especiales, noticias en otros casos, pero en este caso fue solo el debate presidencial. Eso determinaba un tratamiento específico, con una particularidad. En el caso de la mayoría de estos grupos de etarios que hemos señalado, de hasta 32 años, sus alternativas a veces no necesariamente van por el lado de la televisión o de la radio, sino del uso directo del celular. Y no todos, obviamente, se concentran en la información o en el programa a través del celular, sino están en sus habituales conductas de acceso a los TikTok, a los mensajes propios de los WhatsApp, a YouTube y otros, y por lo tanto esto da una pauta del nivel de interés y de a quiénes se dirige el mensaje durante el proceso del debate. Y vamos a ver entonces algunos aspectos sobre esto. Veamos, vale señalar antes de eso, en esta presentación que hago, yo he excluido por esta vez un análisis en cuanto a cuáles fueron las propuestas. No porque no sea importante, pero porque el proceso de esta guerra cognitiva se concentra en frases que se van imponiendo, que se van colocando, se concentra en las expresiones emotivas, en el comportamiento corporal, en donde a veces las propuestas de fondo son casi, no es que pasan a ser secundarias, sino a eso se agrega el elemento de la modalidad del debate, o sea, es una estructura del debate establecido por el Consejo Nacional Electoral que realmente no permite profundizar cualquier política o propuesta más allá de hacer un enunciado general. Por lo tanto, en este momento de este tipo de debates, lo que genera una oportunidad para incidir sobre el electorado, los indecisos, los que están en blanco, los que votaron por otras candidaturas, es muy importante. De ahí vienen ciertas frases que se tratan de imponer. ¿Cuáles fueron las que utilizó Daniel Noboa, por ejemplo? Le dijo a Luisa González que era la rana René, haciendo referencia a unos chats que se han generalizado fruto de un proceso de conflictos que se da en un organismo en el Ecuador, Consejo de Participación Ciudadana. También usó una palabra que es casi así una constante contra la Revolución Ciudadana durante los últimos años, que Luisa te desdolariza a cuenta de
tratar de quitar legitimidad a la candidatura, cuenta que van a quitar el dólar. Y eso a la población le afecta desde su sentimiento, criterio, le afecta negativamente y por lo tanto supuestamente determina perder votos. También hay una especie vinculado a este tema que Arauz a cada rato habla de una moneda paralela. Arauz es el secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana. Esta afirmación que hace Noboa es un poco para consolidar este mensaje en contra de la Revolución Ciudadana y su candidata Luisa González da cuenta que están contra el dólar. Vale también, hay referencia evidentemente al asunto de Glass y Correa, presidente y el vicepresidente en su momento, que son parte de los grandes líderes de la Revolución Ciudadana. A cuenta que están unos presos y el otro está fuera del país. Y claro, volvieron a poner, y parece que va a ser una constante muy fuerte en las próximas semanas, el tema que son empleados de Maduro, que hay un financiamiento del régimen de Maduro. O sea, hay un ataque contra Venezuela y sobre eso se sustenta todo intentar desprestigiar o deslegitimar la candidatura de Luisa González. O sea, siguiendo una pauta de muchos presidentes, candidatos, unos y otros perdedores, pero también otros triunfadores, que cogen el tema de Venezuela como un elemento para atacar las posiciones progresistas y avanzadas en nuestros países. Pues bien, pero en cambio Luisa González, aparte de esto que usa Daniel Noboa, que es casi una constante, esto no ha cambiado mucho de lo que fue el proceso en la primera vuelta, incluso en las elecciones anteriores. En cambio, Luisa González posiciona nuevos referentes y eso es interesante. Uno, Noboa, no mientas, Noboa. Enfócate, Daniel. O sea, son dos observaciones que tienen su fuerte contenido desde el punto de vista que resumen lo que la gente está empezando a sentir con respecto a Noboa, que miente muy seguido, tal como se lo ha descrito, incluso por medios que a veces fueron parte de su apoyo. También dijo una frase que dejó, como quien dice, en el espacio como una especie de dilema y preocupación. Le dijo, le invito a que llamemos, a que nos hagan una prueba antidoping antes de salir de ahí del debate, lo cual daba a entender de que hay un problema vinculado a consumo de drogas. O sea, si lo dijo, seguramente tiene un referente claro, pero también pone dentro del contexto de esta campaña, porque faltan 3 semanas que empezaron este domingo, le da una pauta de lo que va a ser el seguimiento del debate y el conflicto desde el punto de vista de esta guerra cognitiva. También dijo, hizo mucho énfasis, varias veces hizo énfasis, nombró a María Beatriz Moreno, que es la presidenta de la organización política del presidente, que está vinculado con tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Este es un elemento novedoso porque no se lo había mencionado, aunque está en los medios, está en los registros de la propia Fiscalía, pero insistió varias veces porque lo vincula directamente con el tema de droga y el narcotráfico. Ahí también hubo un momento en que eso se da en el segundo momento, en la segunda hora, en donde ante un tipo de comentarios que hizo Noboa, le dice de una forma muy firme, muy seria, a mí me respetas y deja de ser majadero. O sea, es una expresión que está mucho en el ámbito de esta decisión y firmeza de una mujer que se siente ofendida ante un personaje que ha demostrado, como lo dijo la propia candidata, a ofender a muchas mujeres. O sea, y eso es parte de la historia de los últimos años en nuestro país. Y ahí eso le da esa pauta. La siguiente, por favor. Estamos entonces leyendo en esta diapositiva los textos de los comentarios que hacen cada una de las expresiones, en este caso la frase de Luisa González. Otra modalidad es cuando hizo referencia a Petronovoa, que trafica combustibles subsidiarios para beneficiarse a ustedes mismos. Eso también está en proceso de fiscalización y estudio. También hizo la referencia que él saldrá parte del cartel de los sapos, a raíz que Noboa quiere posesionar una acusación de la rana René, a cuenta que es un sobrenombre que tiene un correo, unos chats, Luisa González. También dio otro referente novedoso
Tu déficit de atención y de comprender lo que otro habla no es mi culpa, queridito. Ten un poco más de nivel y de respeto, que eres presidente de la República. Da a entender de que hay algún aspecto desde el punto de vista psicológico que le impiden al presidente tener atención real de las cosas que está haciendo o diciendo. Y precisó que va a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro para devolver a los venezolanos que tú permitiste entrar de manera desordenada a mi país. O sea, ese es el referente, luego de varias insinuaciones, acusaciones entre comillas, que le hicieron a Luisa González, y respondió definitivamente. Y con eso quedó, podríamos decir, saldado esa gran pregunta que hacía Daniel Noboa. Finalmente vale señalar en esta próxima diapositiva, si puede, por favor, la siguiente. Esta es una técnica utilizada por una cientista de un canal que es realmente de derecha, pero esta parte técnica es cómo estos tipos de palabras o mensajes se posesionan dentro de las personas, de la audiencia, y ahí vemos cuáles son las principales frases, las principales referentes de cada uno de los candidatos. Por ejemplo, del lado izquierdo, con respecto a Noboa, él logra posesionar algunas frases, como la de la rana René, el tema también de que la tabla de drogas, que también habló sobre esto, habló también el tema de Maduro, también logró posesionar con respecto a Luisa González, temas como por ejemplo el ataque con evidencias, el seguro social, y los emojis que tenemos de abajo un poco reflejan ese nivel que también es una forma como se expresan en los medios digitales. En cambio, al lado derecho es como lo que Luisa logró imponer como frases claves. Respondió al tema de la rana René, respondió al tema de Maduro, pero también habló de los aspectos sobre los 6 millones, habló también sobre la tabla de drogas, y también incorporó el tema de algunos referentes, como el tema de lo que es del narcotráfico, la presencia de una presidenta de su partido, en este caso de Noboa, vinculado directamente con el narcotráfico. O sea, estamos viendo que eso fueron ciertas frases, ciertos referentes. Finalmente, concluiríamos entonces con esta diapositiva final de que el proceso de debate que se dio en este día domingo fue un proceso que orientará y determinará lo que van a darse estas próximas semanas, previo a la elección presidencial, en donde se juega un poco en este ámbito de confrontación cognitiva, no solo el futuro de unos candidatos, sino el futuro del país. Gracias.